Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. San Mateo quiere demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías, que todo lo que sucede en torno a él es cumplimiento de las profecías y promesas de parte de Dios. Y las acciones que Jesús realiza y las palabras que pronuncia demuestran que Jesús es aquel a quien debían esperar y deben reconocerlo. En la primera parte del Evangelio de San Mateo, Jesús es presentado como un nuevo Moisés porque es rescatado del peligro de muerte, Moisés de la amenaza del faraón, Jesús de la amenaza de Herodes el Grande. Después de preservarlos, el Señor los pone en el lugar donde los quería para que cumplan la misión que en favor de su pueblo le ha confiado. En la parte que estamos leyendo, Jesús es presentado como un nuevo Moisés. Según el Deuteronomio 18, el pueblo le había pedido al Señor que ya no les hablara a él porque tenían miedo de morir delante de los truenos, los relámpagos, los terremotos. Y el Señor les prometió mandarles a alguien semejante a Moisés y que quien lo escuchara sería parte del pueblo. De lo contrario, quedaría extirpado, eliminado del pueblo. Y hoy Jesús está presentándose como el nuevo Moisés en un monte. Moisés desde el monte Sinaí habló y transmitió la ley a los discípulos, y Jesús está diciendo también su programa. Les ha dicho a los discípulos que pueden ser dichosos y bienaventurados bajo ciertas condiciones y circunstancias. La principal es que se haga la voluntad de Dios y se viva como hijos de Dios. Después les dijo que ellos eran la luz del mundo y la sal de la tierra, y que en sus obras debía resplandecer que ellos son hijos de Dios. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de la ley, les dijo que no podían pretender y esperar que Jesús viniera a abolir la ley o los profetas. Él ha venido a darle pleno cumplimiento, y la señal de ello es que hace una comparación o una oposición entre lo que se ha dicho gracias a lo que Dios transmitió por medio de Moisés. En esta parte tenemos 6 controversias. Una se refiere a el quinto mandamiento, no matar. La segunda dice que no se debe cometer adulterio. Después habla acerca de el repudio, el divorcio. La cuarta controversia es respecto a la palabra empeñado del juramento. La quinta es respecto del ojo por ojo, diente por diente. Y esta es la sexta, la que hoy estamos leyendo. Nos presenta Jesús cómo se debe de cumplir plenamente lo que Dios ha mandado. El pueblo había escuchado que debían amar a su prójimo. El prójimo para los hebreos, para los miembros del pueblo de Israel, era todo aquel que pertenecía a su propia raza.
Se había llegado a admitir como parte del pueblo a los advenedizos que habían llegado y se habían quedado habitando en medio de su pueblo, pero la lucha, la pugna era constante porque en la religión de los judíos no solamente se trataba de la nacionalidad, sino también de la manera de respetar a Dios. Y había salmos, por ejemplo, que consideraban a los paganos como verdaderos enemigos, como el Salmo 139. El estilo que se vivía en la época en que Jesús vino, el grupo de Qumran con el que Jesús nada tiene que ver, dice en sus mandatos, sus reglas: debes amar a todos los hijos de la luz y aborrecer a todos los hijos de las tinieblas. ¿Qué significaba? Que debían amarse entre ellos y rechazar y odiar a los que no eran de los mismos. Este mandamiento de amar al prójimo aparece en el Levítico 19 y se ordena amar al prójimo. Y el prójimo para ellos entonces es todo aquel que es miembro del pueblo, participante de la herencia del mismo Abraham. Pero también en ese ambiente queda muy claro que no debían amar a los samaritanos y a los que no se habían convertido. La enseñanza que están defendiendo es que en la antigüedad se decía que solamente el israelita era el prójimo y los no israelitas no eran prójimos, y por lo tanto no debían amar a los que no eran su prójimo. Jesús, ¿qué está diciendo? Que además de amar al prójimo, es necesario amar al enemigo. Ya antes Jesús ha dicho que cuando sean perseguidos, calumniados o injuriados, deben estar alegres, contentos, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora que Jesús ha dicho que en las obras de los discípulos debe resplandecer el sol o debe sentirse el sabor de la sal con las obras que hacen, reconociéndolos como hijos de Dios, Él les ordena que no deben odiar al enemigo. Por el contrario, deben rogar por todos aquellos que los persiguen, que los quieren eliminar, por aquellos que los acusan en falso. Esta es la respuesta de los hijos de Dios. Cuando ellos rueguen por los enemigos, cuando ellos supliquen por los que los persiguen, su obra será propia del Dios que es su Padre. Ellos mostrarán con sus acciones que aman como ama su propio Padre. Al hacer eso, ellos serán hijos de Dios. Y al hacer esta actividad concreta, activa, de amar al enemigo, de orar por él, a pesar de que él le persigue o lo acusa falsamente, ellos serán semejantes a Dios, su Padre, que es bueno con los malos y con los buenos, que es justo con los justos y los injustos, porque Él manda el sol sobre los buenos y los malos, sin discriminar, sin eliminar a nadie, y hace también que del cielo caiga su lluvia sobre los justos y los injustos, sobre aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Los discípulos escuchan de parte de Jesús que ellos no deben amar solo a aquellos que los aman, porque de lo contrario pierden su recompensa. Cuando el discípulo ama a aquellos que no lo aman, o a los que los odian abiertamente con persecuciones y calumnias, están ameritando, están haciendo méritos, están sembrando para poder cosechar una recompensa. Porque si ellos aman solo a los que son como ellos, como hacen los paganos o los publicanos, no tienen ningún mérito. Si ellos solo saludan a sus amigos y a los que son como ellos, no hacen nada extraordinario. Los paganos, los publicanos y el resto de la gente, por espontaneidad, saluda a los que son como ellos, a los que son sus amigos. Pero la novedad que Jesús está presentando y pidiéndole a los discípulos es que sean perfectos, sin caídas, sin limitaciones, sin discriminar a los demás. Actuar como el Padre del cielo actúa, no excluyendo a nadie de su amor. Ellos deben corresponder con bien al prójimo, aunque sea su enemigo. Deben hacer
que resplandezca en ellos la obra de los hijos de Dios, y en este modo serán merecedores de una recompensa en la otra vida. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.